¿Cómo se encuentran, estimados alumnos de tercer año de historia? En esta ocasión vamos a tratar sobre la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo primero que tenemos que tener presente al abordar este tema es que los españoles no fueron los únicos en formar colonias en el territorio americano, sino que la colonia británica también lo hizo. Entre los años 1607 y 1732, la colonia británica fundó 13 colonias en una franja costera que se ubicó entre la desembocadura del río San Lorenzo en el norte y la península de Florida en el sur. ¿Sí? Estas colonias tenían una estrecha ligación con su metrópoli. ¿Sí? La metrópoli monopolizaba la comercialización con estas 13 colonias. Estas 13 colonias eran productoras de madera, pieles, tabaco, arroz. ¿Qué va a suceder en estas 13 colonias? Estas 13 colonias se van a ver involucradas en lo que se conoció y se conoce como la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años tuvo lugar entre 1756 y 1763. Va a salir victoriosa en esta Guerra de los 7 Años Gran Bretaña. Si bien la Guerra de los 7 Años involucró a distintas potencias por una disputa de territorios y zonas en Europa, en África Occidental, en Centroamérica, en Filipinas, en India, a nosotros lo que nos va a interesar dentro de esta guerra de 7 años es la zona que nosotros conocemos como Canadá. ¿Quiénes se disputaban esta zona? Canadá, que nosotros conocemos como Canadá, los franceses y los británicos. Esta zona estaba bajo control francés y los británicos le disputan el control de ese territorio. En 1763 va a salir victoriosa Gran Bretaña y se va a firmar el Tratado de París, mediante el cual se va a reconocer esta zona como colonia británica. Los británicos van a tener el control de esta zona y los van a incorporar a sus territorios coloniales. Pero ¿qué trajo consigo? ¿Qué ocasionó esta guerra? Ocasionó unos gastos significativos para la colonia británica, y la colonia británica llevó adelante, para costear estos gastos de guerra, llevó adelante la sanción de una serie de impuestos que afectaron directamente a sus 13 colonias. Colocaron una carga arancelaria sobre productos que eran esenciales en la comercialización de estas 13 colonias. Los impuestos recaían sobre las colonias. ¿Sobre qué iban estos gravámenes, estos impuestos? Iban sobre el té, sobre el plomo, sobre el papel, sobre artículos que eran esenciales en la comercialización de estas colonias. Esto tuvo una muy mala recepción en los colonos norteamericanos. No estaban de acuerdo con estos impuestos, con estas cargas arancelarias. Entonces llevaron adelante una serie de reclamos que no fueron escuchados. ¿Qué pedían los colonos norteamericanos en estos reclamos? Básicamente lo que pedían estos colonos norteamericanos era poder tener una representación dentro del Parlamento británico, en este poder legislativo, tener miembros que representaran a las colonias, y contar con los mismos derechos que contaban los ciudadanos británicos, porque ellos se consideraban británicos, ¿sí? Fueron desoídos estos reclamos. En Inglaterra, en este momento, está en el poder Jorge III, que es el rey de Inglaterra. La metrópoli Gran Bretaña desoye los pedidos de sus colonias en América, y los colonos norteamericanos van a comenzar a llevar a la práctica una serie de boicots. ¿Qué son estos boicots? Básicamente son acciones para interrumpir lo que es el comercio o la comercialización entre las 13 colonias norteamericanas y su metrópolis, como señal de descontento por
esas cargas impositivas que habían aplicado los británicos para costear los gastos de la Guerra de los 7 Años. Entonces van a llevar adelante a partir de 1763 todos estos boicots, pero estos boicots se van a ir complicando. ¿Por qué? Porque en 1770 se va a producir lo que se conoce como la matanza de Boston. ¿Qué sucedió en Boston? El ejército de la corona británica, ¿sí? Un destacamento de ese ejército que la corona británica tenía acá en América, en Boston, mató a 5 manifestantes cuando estaban realizando estas protestas. Esa acción causó una conmoción muy grande, tanto en las colonias como en la metrópoli, en Inglaterra. ¿Qué va a suceder en Inglaterra? Se va a decidir derogar esa carga impositiva que se había puesto sobre esos gravámenes impositivos que se habían puesto sobre los productos, con la salvedad de que al té no le quitaron ese gravamen. El té seguía grabado con esa carga impositiva que se había colocado. Esto no conformó a los colonos norteamericanos. Entonces siguieron adelante con este tipo de prácticas, con estos boicots, porque consideraban que eran desoídos sus pedidos. No tenían una representación, no consideraban que tenían una relación de igualdad con los ciudadanos británicos. Entonces los boicots continúan, estas acciones para interrumpir el comercio continúan. En 1773, avanzando ya un poco, las cosas se van a complicar más aún, porque se va a llevar adelante un nuevo boicot, ¿sí? Que es conocido como el motín del té, porque ¿qué va a suceder en este boicot? Lo que va a hacer, se van a arrojar al mar todo el cargamento de té que pertenecía a la corona británica. Obviamente que esto lastimó los intereses de la corona británica y Jorge III decidió castigar a las colonias. Entonces lo que va a hacer como castigo Jorge III va a ser recrudecer la relación, destituyendo funcionarios norteamericanos y colocando en su lugar a funcionarios británicos. Va a prohibir las reuniones en las colonias y va a reforzar militarmente el control sobre las colonias. Noten ustedes cómo la tensión se va incrementando, tanto de un lado como del otro. Cada una de las acciones que van realizando cada una de las partes tensan cada vez más esta relación entre las 13 colonias y su metrópoli, ¿sí? Estas acciones que van recrudeciendo cada vez más la relación va a llevar a que en 1774 los colonos norteamericanos celebren el primer Congreso Continental, ¿sí? En ese primer Congreso Continental celebrado en 1774, ¿qué es lo que van a exigir estos colonos, estas 13 colonias? Básicamente lo que nosotros veníamos hablando al principio, tener un reconocimiento de ese parlamento para poder equilibrar, ¿sí?, la balanza en cuanto a las decisiones que se toman, y que se deroguen absolutamente todas las medidas arancelarias, esos impuestos que se habían colocado, porque ellos no querían costear con todos los gastos de guerra, ¿sí? Querían que las cargas, el peso de esa carga, se reparta con la metrópoli, no ser ellos solos los que afrontaran esos gastos. Fueron desoídos.
Jorge III declara, después de celebrarse este congreso, en rebeldía a las colonias, y eso lleva a que en 1775 los colonos norteamericanos celebren su segundo congreso continental. ¿Sí? Este congreso va a tener lugar en Filadelfia, y en 1775 se va a designar a George Washington como jefe militar de los ejércitos, las fuerzas norteamericanas. ¿Sí? Noten ustedes como tanto de un lado como del otro la situación está demasiado tensa ya. Entonces cada una de las acciones que vienen tomando las partes vienen teniendo una reacción adversa que cada vez complica más la situación. Luego de que se celebra este congreso en 1775, el 4 de julio de 1776, los colonos norteamericanos declaran su independencia, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente que la declaración de la independencia no fue aceptada por la metrópolis, por Gran Bretaña. ¿Sí? Entonces comienzan acciones de guerra porque no reconocen, no quieren perder el control sobre estas 13 colonias que, como habíamos dicho, eran productoras de pieles, de tabaco, de madera, arroz. No quieren perder esas colonias y comienza una guerra entre la metrópolis y sus colonias que ya habían declarado su independencia el 4 de julio de 1776. En 1777 esta guerra que se está llevando adelante tiene un giro que es decisivo. ¿Por qué tiene un giro que es decisivo? Porque Francia y España, para debilitar a Gran Bretaña, deciden brindar su apoyo a los colonos norteamericanos que se habían independizado, ¿sí? En una lucha por el equilibrio de fuerzas. Esta participación de Francia, sobre todo, es la que inclina la balanza a favor de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué inclina la balanza? Porque Francia aportó una flota importante y ejércitos para que en el año 1781, en la batalla de Yorktown, finalmente los estadounidenses derrotaran a los británicos en el año 1781. 2 años después de haber sido derrotados los británicos, se firma el Tratado de Versalles. ¿Qué estipula el Tratado de Versalles o qué establece el Tratado de Versalles? ¿Cuál es el acuerdo que se celebra? El reconocimiento por parte de Gran Bretaña de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que, bueno, básicamente esta es una introducción al tema. Vamos a seguir profundizándolo con algunos detalles, pero básicamente para ir comprendiendo el tema, esta clase espero que les haya servido. Les agradezco una vez más por haberme permitido llevar el aula a su casa y poder trabajar juntos de esta manera. Nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan un buen día.